Bueno, bienvenidos. Hoy es un programa especial fuera del estudio. Estamos en una sala de cine, ahora van a ver por qué. Porque tenemos la suerte de contar con un invitado internacional. Vamos a hablar con el doctor Enrique Benito. Él fue oncólogo durante 20 años y ahora hace más de 20 que se dedica a cuidados paliativos. Es un referente en Iberoamérica en esta temática. Creador del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Bueno, profesor invitado de la Universidad de Francisco Victoria de Madrid. Él sigue enseñando y está dando muchísimos cursos aquí en Uruguay. ¿Qué pasó con aquel doctor que durante 20 años fue oncólogo? ¿Cómo terminó haciendo paliativos? ¿Qué le sucedió a Enrique? ¿Qué le sucedió al doctor? Yo a los 42, 43 años era un oncólogo que había triunfado científicamente, académicamente, profesionalmente, familiarmente, etcétera, etcétera. Pero tuve una crisis existencial, una noche oscura del alma, una depresión, un burnout. O sea, tiene varios nombres esta experiencia, que yo no se la deseo a nadie, pero no la daría por nada tampoco, que fue tocar fondo, porque había una insatisfacción básica, porque no estaba haciendo aquello que había venido a hacer en esta vida, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, pues se me rompió el esquema y tuve que cambiar el relato. Eso es una cosa que realmente fue un cambio de mirada de la realidad después de tocar fondo y descubrir exactamente que lo que yo tenía realmente desde la infancia, una herida en el corazón, cuando vi morir a mi abuelo de forma muy dura, porque tenía un gran sufrimiento, y eso me marcó. Y aquel día, a los 9 años, yo me prometí que esto no podía permitirse. Esto no debería ocurrir. Cuando a los 40 me encuentro insatisfecho, sin saber por qué estoy deprimido. Si he triunfado, ¿cómo es eso? No, es que no era coherente con aquello que me había prometido a los 9 años, de que lo que había venido a hacer no era poner quimioterapia ni tratar tumores, sino tratar personas. Y eso, cuando me di cuenta, dije, exactamente. Para eso tienes que bucear, explorar y comprender que no eres la mente con la que trabajas, sino que eres el ser que hay en ti, el espíritu que te sostiene, y cuando entras en contacto con esa dimensión profunda de ti mismo, empiezas a comprender la realidad. Y decidí que iba a trabajar en cuidados paliativos, pero no para cambiar, controlar los síntomas y eso, no. O sea que el núcleo esencial de lo que me parecía importantísimo era entender qué es el sufrimiento, cómo se puede atender, entender y acompañar, qué es la compasión, qué es la sanación, cómo podemos conseguir que la gente muera sana. Entonces yo pensé que la espiritualidad era la columna vertebral de los cuidados paliativos. Claro que esto es un atrevimiento muy grande, porque en el año 2000, por decir algo, hicimos las primeras jornadas de cuidados paliativos en mi ciudad y en Palma de Mallorca. Yo me atrevía a poner una mesa de espiritualidad y todo el mundo decía, pero ¿esto qué es? ¿De qué hablamos? Porque no sabemos qué es eso. Y fue el reto desde entonces ha sido poner palabras y llevar eso al ámbito académico para poder hablar de eso que es nuestra naturaleza esencial, porque no tiene que ver con religión, tiene que ver con nuestra dignidad, con lo que somos y cómo nos desarrollamos. Los paliativos son fundamentales porque el modelo biomédico que tenemos en la sanidad, en todo el mundo, no en Uruguay ni en España, está desarrollado sobre un modelo científico del siglo XIX, que es materialista y donde hay algunas asunciones que no son científicas, por cierto. La ciencia se basa en unos supuestos no científicos, y es de que todo es materia y que entonces que la conciencia es un subproducto del cerebro, que cuando se acaba y se apaga el cerebro se apaga todo. Todo eso tiene la misma consistencia que creer en los Reyes Magos, aproximadamente. O sea, no tiene ninguna solidez. Entonces descubrimos que hay una parte de la realidad humana que no está atendida por ese modelo científico y que había necesidad de desarrollar toda esta parte. Porque la gente tiene mucho miedo a la muerte y de hecho en la carrera de medicina de la muerte no se habla, o del proceso de morir no se habla. Lo que sí que puedo hablar es de cómo ayudar a que la gente no tenga miedo de cruzar esa puerta, que vaya con confianza y con coraje, que el sufrimiento, la gente cree que morir no duele, morir está bien organizado, la muerte no existe. Existe un murimiento igual que existe un nacimiento. Y en ese proceso, lo que pasa es que si tú te resistes, lo complicas. El sufrimiento lo añadimos nosotros cuando no aceptamos la realidad que se nos da. El sufrimiento es mucho más humano, ¿no? Y el dolor es más físico. El sufrimiento es existencial, es espiritual, es humano. El dolor es físico, pero el dolor no es un problema porque tenemos fármacos para aliviar esto. Entonces el sufrimiento es entender
que es la resistencia que oponemos para aceptar algo, porque claro, es normal, no sabemos dónde vamos, hay incertidumbre, a menos que durante la vida te haya pasado algo, que hayas comprendido que no eres esto que pareces, que esa forma física es una limitación, pero somos mucho más que eso. Si has tenido momentos de expansión de conciencia, por la forma que sea, sabes que esto está bien organizado. Entonces, nuestro trabajo en paliativos es acompañar a las personas en el sufrimiento para evitar, para disminuir, para acompañar. Entonces, es verdad que hay que controlar muy bien los síntomas. Nosotros no atendemos una enfermedad, atendemos una persona en un proceso que hace un viaje y una familia. Cuidado, que la familia es muy importante también. Entonces, para trabajar hay una dimensión física, social, emocional, y hay un acompañamiento espiritual. No hay una dimensión espiritual, porque de espiritualidad es la esencia de lo que somos. O sea, no es una dimensión más, es nuestro núcleo de lo que somos como personas. No somos seres humanos que tenemos una dimensión espiritual, somos seres espirituales que estamos encarnados. Esa es la plataforma básica y no tiene que ver con religión. Cuidado, no soy un creyente, soy un científico experimentante que acompaña a personas. Entonces, para cuidar ese proceso, tienes que tener muy bien controlados los síntomas, porque es verdad que morir no duele, pero el cuerpo puede molestar y hay que controlar los síntomas. Pero también hay un cambio de roles, porque este papá va a dejar de trabajar, va a tener, o sea, mamá cambia. Entonces, en la familia se tienen que reestructurar una serie de cosas y tenemos que dejar a las cosas sociales. Muchísimas gracias.